Audio grabando, pues ya está. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Hola, buenas. ¿Qué tal, César? Muy bien. Pues nada, otro episodio del podcast con compañía. Hoy estoy con José. Te conozco, Un placer. José, igualmente que estés aquí. Te conozco, José, en persona, desde hace unos pocos meses, relativamente poco. Ujú, Pero sí que nos conocemos por diferentes cosas de manera digital desde hace más tiempo. Hablaremos luego, si ujú. quieres, un poquito de esto, pero para quien no te conozca, ¿quién eres, José? Pues nada, mi nombre es José, bueno, José Antonio, pero me llaman José. Y bueno, la respuesta de quién soy, bueno, puedo contar un poquito muy breve de mi historia y luego ya se irá hablando en el podcast, ¿no? Ujú. Bueno, yo lo que ha sido más mis últimos 10 años, así muy en resumen, nada, terminé la carrera de ingeniería industrial, luego el último año de carrera me metí en el tema de memoria rápida, estuve en competiciones y bueno, llegué al top 10 del ranking mundial y decidí abrir una academia, bueno, duró un poquito tal, luego de ahí me pasé al mundo de la informática y ahí estuve unos años trabajando en una empresa. Luego decidí ir por mi cuenta a crear un proyecto junto a mi hermano. Estuvimos así pues un año y medio o así. Y ahora, el último año, he estado así en Valencia, volví a Valencia. Y nada, he estado más viendo qué hacer, oteando. Ahora mismo estoy dando clases de informática. Y bueno, viendo ahora otros horizontes, sobre todo estoy investigando, bueno, cosas de ciencia de datos y demás, pero no es seguro que estoy explorando ahora mismo un poquito. Ajá. Sí, en resumen. Me llama mucho la atención lo que comentas del tema de memoria rápida, de memorizar. ¿Cómo es todo esto? ¿Cómo es el mundo de los campeonatos? Pues te puedo contar, o te cuento los campeonatos, o si quieres te cuento un poco cómo fue que fui entrando a ese Sí, mundo. sí, si quieres empieza diciéndome cómo entraste a eso y luego cómo se vive dentro de los campeonatos, cómo es. Vale, vale. Pues a ver, eso fue el año ahora mismo, no sé, era en 2012. Y estaba terminando la carrera, ¿vale? En mi último año más o menos. Y nada, estaba buscando por internet, no me acuerdo así muy bien, era en plan de ver cómo aprender, siempre estoy buscando cosas nuevas en varios temas, en varios ámbitos, ya vean sea de economía, tal, etcétera. Y fui a dar con Ramón Campayo, ¿vale? Que es el memorizador, es el campeón mundial de memoria rápida, y daba clases en Albacete. Entonces, bueno, yo que tengo familia aquí en Albacete, en un pueblo, pues estaba en Valencia estudiando y vi que en unos meses pues daban esa clase y yo tenía el este que quería ir, o sea, dije, bueno, esto tengo que ir, tengo que ver qué es. Y nada, estuve en el curso, me gustó y comentó lo de los campeonatos de memoria rápida. Entonces dije, bueno, cuando terminé el curso, al día siguiente, pues me levanté muy motivado y me puse a entrenar. Para ir a entrenar son pruebas, ¿vale? El campeonato son pruebas que hay 6 pruebas distintas. Te las comento un poquito, luego si quieres, si no queda claro, me preguntas. Pero son dos pruebas de un segundo. Y una de las pruebas es números normales, un 28, un 30, un 40, y es memorizar la máxima cantidad de números en un segundo, ¿vale? Yo entrenando en casa, más o menos he llegado cuando entrenaba, ahora ya hace años que no, desde 2015, llegaba a hacer, lo máximo creo que he hecho 22 números en un segundo. En un segundo, o sea, tenías un segundo para ver todos los números y te daba tiempo a memorizarlos todos. Sí, sí. En campeonato creo lo máximo que he hecho es 17, porque no es lo mismo y si no consigues todos no puntúas. Ah. Hay un matiz ahí en eso, pero en general esa es la línea. Mm. Luego en la otra prueba de un segundo son binarios, es decir, unos y ceros. Y lo máximo que he hecho en un segundo, no sé si son 56. No llegué a 60, 56 unos y ceros en un segundo. Joder. Es una prueba muy llamativa si lo ves en persona porque Es una queda un locura. poco.
impactante, ¿no? Sí, sí, sí. En campeonato creo que llega a los 48, más o menos. Sí, 48 o 44 o 48. Ahora mismo no lo tengo en mente. Y esas son las pruebas de un segundo. Luego de 4 segundos hay dos iguales. eh, números y binarios. Eh, Te doy números más o menos. En 4 segundos en casa he llegado a hacer 30. Vale, baja mucho, no es tan rápido, ¿sabes? Ya, porque ya hay un límite. Y en binarios he llegado a hacer en casa 99. O sea, En un no segundo. llegué a 100. En 4 segundos Ah, 99. vale. Sí, sí, sí. Esas son las pruebas y las otras dos pruebas que quedarían son figuras de cuadrado, rectángulo, estrella de distintos colores y salen 15. Y tú tienes que poner el orden que sale, la forma y el color. Y el tema aquí es que tú puedes manejar la velocidad. Yo la velocidad que ponía, bueno, en el campeonato más o menos puse en 0.6 de salida, 0.6 segundos, y se va acelerando. Pero yo entrenaba a 0.4, hay compañeros que entrenaban más rápido aún, y conseguía, no sé, 12, 13, 14 a 0.4. Es decir, menos de medio segundo aparece una y se van acelerando. O sea, es memoria rápida al final. Y luego la otra última prueba son como matrices, ¿vale? Son puntos, o sea, un rectángulo con cuadraditos de colores blanco y azul. Esas son así las 6 pruebas y 2 rondas y eso eran las pruebas para las que se entrenaba. La forma en que se entrenaba, que yo entrenaba, bueno, fui probando varias cosas y bueno, no sé si entrar tanto en detalle puede... Ajá. No, pero me parece muy curioso dentro de lo que cuentas porque a mí me parece una locura. No soy me considero que soy una persona que no tengo tampoco o que no he desarrollado mucho mi memoria. Realmente no creo que me sea muy útil en mi día a día y tampoco la entreno y tampoco creo que tenga esa sobrecapacidad o no sé, esa facilidad para tener una memoria muy. A ver, el tema de la memoria, los campeonatos al final lo que se hacen es usar técnicas de asociación. O sea, cualquiera puede, si tiene ganas, yo lo pillé con ganas en esa época, entonces tenía las ganas y tenía la técnica, entonces por eso subí tan rápido, ¿no? Entonces, pero es eso, es cuestión de técnica y practicar, si tienes ganas, claro. Entonces, no es tanto capacidad, que bueno, la capacidad, digamos que sí, no digo que no exista, pero el límite está bastante, o sea, el margen de mejora que hay para cualquier persona es bastante alto. Claro. Por ejemplo, tú hablas de asociación. En Sí. ese sentido, ¿cómo puedes poner un ejemplo de cómo asocias, no lo sé, números binarios o figuras o Sí, números? sí, sí, sí. Al final lo asocio toda la información la paso a un casillero que yo tengo, ¿vale? Que yo aprendí de memoria. Ese sí que me lo aprendí y tal. Y digamos, para los números yo tengo un casillero de 100, ¿vale? Y ahora un poco ponemos ejemplos. Y para los binarios, por ejemplo, llegué a tener, primero tenía un casillero de 100 y luego lo aumenté a 256 para coger más volumen. Y luego para las figuras y las matrices es lo mismo, lo pasaba al mismo casillero. Entonces, por ejemplo, en los casilleros de los números, que es lo que más fácil se puede ver, dame un número de 2 cifras. 32. 32. A mí me sale un mono, ¿vale? Yo tengo a King Kong, esa es la imagen que yo tengo. Ajá. Entonces, si me dices otro número, Vale, 98. el 98, yo tengo un bache, que es como, bueno, un bache de estos de los coches, pero yo lo veo más exagerado. Entonces, ¿cómo asocias el 32 con el 98? Te puedes imaginar a King Kong, pues ahí haciendo ruido, dándose en el pecho, y coge el bache y lo arranca. Vale, Ajá. dame otro número. Dame otro número. 63. 63. Yo tengo Sima, que Sima para mí es como, bueno, es como un agujero, ¿vale? Es como un valle. Entonces, al arrancar, arranca tan fuerte lo que es el bache Ah. que deja una sima y se ve ahí como va cayendo la tierrecilla, ¿vale? Hay que hacer Te montas una es historia, usar. ¿no? Claro, claro, al final lo que la mente recuerda son historias. Cuando ves una película. Cuando ves una película es mucho más fácil que se te quede en la historia que si te dan información ahí
que tienes que relacionar de manera deductiva, es mucho más costoso. Si se puede hacer de manera a través de deducción como las matemáticas, yo no uso la memoria, no le veo sentido. Porque al final es usar la memoria para algo que no está hecho, pero cuando no lo puedes conectar de forma lógica, como en las matemáticas, que sí que se puede, y tienes que, no sé, aprenderte las leyes de algo, para policía o leyes de, no sé, todo lo que son datos que no están relacionados, que tú no puedes deducir, ¿vale? Que de alguna manera tienes que almacenar de memoria, la forma es transformarlo en una historia. ¿Por qué? Porque es algo, yo creo, no sé si no lo he estudiado, pero biológico, ¿no? Que nosotros nos creamos una narrativa y aprendemos. De hecho, es algo que antes de la escritura, la cultura y todo esto se iba a través de historias, ¿no? Lo que es la información se contaba a través de historias. O sea, entonces es como que estamos configurados para recordar historias. Claro. O sea, aprovechas, por así decirlo, esa mecánica cerebral, tener ese Sí. conocimiento de cómo puedes llegar a recabar más información en tu cabeza para esas pruebas. Claro, y recabar sí, puedes recabar más, pero también lo que haces es no olvidarla. Exacto. Importante. Porque al tenerla, claro, al tenerla en una historia, eh, se hace mucho más eficiente. Ujú. Entonces, el ejemplo es ese. Yo tengo ahora la historia del King Kong con un bache que levante yo una sima y me sale 32, 98, 63. No me acordaba ni yo de los números que he dicho. Claro, los números una vez que sabes qué es cada imagen, ya con la historia tú puedes tener muchas historias. Ajá. Y así. De hecho, mira, hay una anécdota que en una cena de empresa, bueno, era una cena más reducida, pero era de empresa, y éramos 10 personas. Y bueno, sabían lo del tema de que competía y demás, y me dijeron que a ver si era capaz de memorizarme todos los DNIs. Es decir, DNI que tiene 8 números, ¿sí? Pues tiene 8 DNIs por 10 personas más el de la camarera, ¿vale? Porque le dije a la camarera, oye, tal. Y, y lo bueno, yo no suelo beber algo. Bueno, hace años que no bebo alcohol, alguna vez pruebo un poquito, pero ese día pues me dijeron, va, toma vino, vino. Y bebí un poco de vino más. Un poco también lo hice para ver cómo afectaba el tema de memorizar con el alcohol, ¿vale? Era un poco más Tema como una experimento. prueba. Sí, 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 sí. Pues bueno, me los fueron pasando y, y dejó un poco de tiempo. Y antes de decirlos, lo que hice fue la prueba que a mí más me gusta cuando lo hacía, que es lo de los binarios. ¿Vale? Entonces, ya había memorizado los 10, 11, eran 11 al final, DNIs, y entonces me pusieron los números binarios, los memoricé, salió bien, y bueno, resumiendo la historia, acerté todos excepto los dos últimos del primer DNI. Vale. O sea, fue un Del primer poquito... DNI. A lo mejor... Y ¿Eh? por qué del primero y no el último? Sería como lo más... Bueno, el primero porque sería el último, ¿no? El que te queda más lejos. El último que vi, sí, realmente pues la historia al final es una historia, si la historia la tienes bien, es como si tú te ves varias películas o varias series, ahora que en esta situación se está viendo muchas series, pues a lo mejor hay alguna serie que por lo que sea no está bien hecha o a ti no se te ha quedado bien, entonces hay algún capítulo que no recuerdas, pues es un ejemplo de por qué pasó eso. Ajá. Vale. Y dentro Exacto. de esta... de este superpoder, por así decirlo, que obviamente se entrena, Sí, ¿hasta dónde llegaste? O sea, me has dicho que llegaste a entrar en el top 10 mundial, sí, pero aún esto. en qué número llegaste como máximo? Estoy en el sexto, digo top 10, pero estoy en el sexto. Yo desde Pero 2015 no entreno, estás hoy en día en el sexto. Sí, porque no han superado la marca. El día que la superen, pues deja de estar. Pero desde 2015 he estado en esa marca y exacto, ahí estoy, de momento. Vale, o sea que no es como un título
no lo sé, como el mejor tenista que cada vez se va renovando, sino que si tú has conseguido una marca, como por ejemplo un récord Guinness en algo, mantienes esa Ujú. marca y hasta que alguien no lo bata, no te supera. Claro, porque al final está en puntuación, exacto. Entonces, la página donde se puede ver es en Speed Memory y ahí donde ve la puntuación, pues está el sexto, estoy el sexto. Entonces, si nadie supera esa marca, pues Ujú. ahí estaría. Ujú. Ajá. Vale, y todo esto que a mí me parece una locura y todo el tema de memorizar en un campeonato, o sea, Ajá, es muy espectacular para mí, pero a la hora de aplicarlo a la vida real, que es sí. donde seguramente mucha gente lo quiere aplicar, porque no quiera competir o Ujú. porque no le llama la atención, ¿cómo se Sí. aplica todas esas técnicas, todo ese conocimiento a algo tangible, a estudiar una carrera, a estudiar un temario extenso? Vale, vale. Sí, mira, si es aplicar a la vida real, pues depende del ámbito, pero si es el ámbito de estudiar, de aprender una carrera, tal, estudiar una carrera, primero hay que separar si es entre la teoría, o sea, lo que es más de memorizar y lo que es más de... O sea, lo que quiero separar es entre ingeniería, que hay mucho de matemáticas y poco de memorizar, y mucho de entender el problema y saber resolverlo. Y asignaturas o carreras que son más de teoría, que son más de memorizar, ya bien sean leyes, ya bien sean conceptos, ¿sabes? Entonces, para los que sí que hay que memorizar, porque, bueno, que tienes que aprendértelos estos, los conceptos, eh, primero lo que hay que hacer es pasarlo a tus palabras. O sea, porque si te coges el texto, te lo puedes memorizar, sí, pero no usemos esa herramienta para todo. Primero vamos a pasarlo a nuestras palabras y ya con esas palabras, todo lo que sean datos son, ¿no? Imagínate que, no sé, estás estudiando las cordilleras y tienes que saberte las alturas de varios picos o de los ríos o tal. Eso, bueno, esos datos los puedes transformar en imágenes, ¿vale? Entonces, así en resumen, lo que hay que hacer es coger los conceptos importantes y transformarlos en imagen. Siempre que no lo puedas entender. O sea, yo, más que memorizar, siempre prefiero entenderlo. Si hay veces que por tiempo no puedes, bueno, puedes hacerlo y luego puedes entenderlo mejor, pero siempre que se pueda entender, es mejor entender que memorizar. Pero cuando la única forma es memorizarlo, pues las técnicas son esas, son pasarlo a imágenes, algo que tú puedas ver y luego crear una historia con esas imágenes. Entonces, con números hay un casillero, ¿vale? Que es un poco como te he dicho, el que yo tengo, pero, por ejemplo, con países o cosas que no son números, por ejemplo, yo, país y capital, yo tengo un ejemplo por ahí en un vídeo que comento lo de Chipre y Nicosia, ¿vale? Chipre para mí es un chipirón y Nicosia es Nicolas Cage, entonces tengo el chipirón y sale Nicolas Cage. Ah, Es una forma de asociarlo, ¿vale? sí, Entonces, así puedes ir haciendo con muchos datos. vale, vale. Igual que obras de autores, se recuerdo porque sí que he comentado a gente que iba para oposiciones y demás, me han comentado, oye, para tal corriente, estos autores, ¿cómo lo memorizo? Bueno, pues al final coges la palabra de la corriente que sea, literaria, por ejemplo, una corriente literaria, me refiero, pues ahora mismo no me las sé, sí que, porque hay que repasarlo, ¿vale? O sea, esto vale, pero si no lo repasas, como todo se Se pierde. pierde, seguro. Entonces, te quedas con el nombre y lo que haces es crear una historia, una cadena al final. No sé si tienes un ejemplo, se te ocurre, se puede hacer. O incluso de tema de fitness, si hay algo así que con conceptos, se puede ver un ejemplo. Ah, pues obviamente, a ver, hay cosas de fisiología o de biomecánica o anatomía, O sea, o anatomía, ajá, el exacto. nombre de los músculos o sobre todo el nombre del músculo. Claro, para eso se puede hacer, porque no lo puedes deducir, ¿no? No es algo que se ha puesto el nombre, por los motivos y tal, no sé ahora, no voy a entrar en detalle porque no lo sé, pero al final, tú cuando lo estás viendo, los nombres de los músculos, al final lo que puedes es ir creando una historia. La forma de hacerlo, pues, o bien relacionas la,
la parte con el nombre o simplemente te haces una historia de arriba abajo o por partes, si lo fraccionas por torso, tal, y ese grupo de músculos los puedes transformar en una historia. Entonces, no sé, dime, o sea, ¿me podrías decir 2 o 3 músculos y ve un ejemplo de cómo sería? Pues mira, por ejemplo, músculos que están muy cerca. Deltoides anterior, pectoral Ujú. menor y pectoral mayor. Sí, vale. El tema de los pectorales es fácil porque ya te aparece la imagen, ya la tienes muy hecha. Ahí no tienes que hacer nada. Sí que has dicho pectoral anterior, ¿no? Has dicho y pectoral mayor. Deltoides anterior, el hombro. Deltoides. Sí, sonado. Claro, el deltoides. Por ejemplo, el deltoides, si nunca, es a lo mejor, ese no está tan visual, ¿vale? Si no tienes mucho recorrido en el fitness. Entonces, deltoides a mí lo que me viene primero es un delta, un ala delta. Entonces, yo puedo asociar el deltoides con un ala delta, ¿vale? Esa es la imagen. Entonces, y luego, por ejemplo, vamos al pectoral. Pues puedo ver un ala delta que cae como en un pectoral de un gigante, ¿vale? Tienen que ser imágenes que llamen la atención, no puede ser una historia normal de iba por la calle, saludé a tal, no, eso es muy monótono. Y lo que hace es perder la atención. O sea, la mente lo que hace es aquello que le llame la atención, Ujú, lo guarda. claro. Algo Es, impactante, al igual que cuando ves una película, ves una serie, es lo que más se te queda en la memoria. exacto. Exacto, sí, sí, sí. Es igual, también un ejemplo que pongo, lo del capítulo de Homer Simpson, cuando le dicen, está en un polígrafo y le dicen, ¿lo has entendido todo? Y dice, sí, ¡puf! Y explota, Sí, ¿no? Es un poco, a mí me hizo mucha gracia y por eso lo digo, lo pongo mucho como ejemplo, porque es algo que no te esperas, algo que te impacta. ajá, Exacto. claro. Pues ahora me ha hecho recordar cuando estaba en la carrera y tenía que ¿Sí? memorizar. Porque, a ver, esto es ya aparte, pero en el tema de aprendizaje, en el tema de aprender un temario, a mí es algo que me Sí. toca mucho los huevos, siempre no me ha gustado. Y creo que la educación no está, o no es como debería ser, porque se trata de memorizar a saco, memorizar conceptos, memorizar cosas que, primero, posiblemente no te sirvan de nada, pero los tienes que poner en un examen. Y segundo, la manera de estudiarlo no me parece natural o no me parece algo que te pueda servir al futuro. Entonces, tema de aprendizaje, que es también algo que hablas mucho sobre esto en tus redes sociales. ¿Cómo Sí. ves tú el tema de aprendizaje y cómo lo entiendes tú, sobre todo? Sí, a ver, el tema de aprendizaje. No tengo, aunque sí que es cierto que tengo vídeos y demás, pero no he encontrado así las palabras, creo, para comunicarlo bien, pero al final, eh, aprender, cuando tú has aprendido algo, ¿de qué manera tú compruebas que has aprendido algo? Sí. Tema de memorias, sobre todo. O sea, por la Claro, es que, estructura de este tipo de exámenes, yo aprendo algo cuando soy capaz de, sin mirar el temario, ponerlo en un papel. claro, claro, entonces ahí es como que en el conjunto de aprender tenemos una gran parte que es memoria, que es cuán rápido puedes acceder a esa información, Claro, ¿vale? Pero digamos que sí, eso es para tener conocimiento teórico y esperemos que ese conocimiento teórico encaje con la realidad, porque si no es conocimiento estéril. eso es. Entonces, ¿es una forma de aprendizaje el memorizar? Sí, ¿vale? Es una forma, pero cuando hay otras formas o sea, quiero decir, cuando tú aprendes, una cosa que puedas aprender es un temario, pero si tú quieres aprender a soldar o a montar en bici, no estás memorizando conceptos, es algo eh, más de acción, Práctica más... pura. Es práctica, exacto. Entonces, a mí el tema de memorizar me gusta y, bueno, me gustó bastante en su época. Ahora lo tengo un poco más de lado y lo uso en el dominio que creo que hay que usarlo y en el resto intento no usarlo porque no es útil. Entonces, el tema de aprender depende mucho, yo creo que del ámbito, del área donde estés aprendiendo. Porque es que es eso, el tema de hacer algo se tiende a tener toda la teoría y luego hacerlo. Creo que ese modelo
no es el mejor. Estoy leyendo, bueno, una de las cosas que estoy leyendo es un autor que se llama Nassim Taleb, y uno de los capítulos, una sección del libro habla del flujo del conocimiento, si va de la teoría a la práctica o de la práctica a sacar teorías, Vale. ¿vale? Entonces, yo lo veo mucho más a nivel también de experiencial y porque he ido probando bastantes cosas, lo veo mucho más real o que funciona que cuando tú tienes en algunos campos que son prácticos, pues de ahí sacar un modelo, sacar una teoría, pero no al revés de sacar una teoría y luego imponerla sobre la práctica, porque esas teorías también, quiero decir, se tiende mucho a, y aquí me estoy yendo un poco de áreas que conozco, pero o sea, esto ya más divagar mío, pero se sacan como teorías y luego se quiere aplicar en todos los contextos, cuando no es así. ¿Vale? Entonces, como que, ¿cómo se emprende? Porque yo, por ejemplo, también he estado emprendiendo proyectos tal, saco unas teorías y tú coges esas teorías y las intentas meter a tu proyecto. Pues hay un contexto, hay partes del contexto que la teoría que se explica en otros sitios no encaja. Entonces, estás usando premisas que no coinciden con tu situación para resolver la situación. Entonces, es un caos. O Claro. sea, en esos casos, la teoría, aprenderte toda la teoría, todo el conocimiento y luego aplicarlo, no sirve. Entonces, todo esto decía por el tema de aprender. Has aprendido una teoría que sirve en un contexto, pero ¿te sirve para ti? ¿Sabes? Entonces, eso para mí no es aprender, porque si de alguna forma no es aplicable, mmm, al final yo creo que el tema de aprender tiene que de alguna forma poder aplicarse, que tenga utilidad, que haga que suceda algo. Es un poco así como yo definiría. Lo que hablo más en mis redes sociales está más enfocado pues a temarios, a estudiar, porque bueno, es lo que yo más he trabajado en ese tema. Ajá. Entonces, es un poquito... Me ha hecho recordar cuando me has dicho que estabas leyendo un libro sobre ese tipo de cosas, de aprendizaje, el teoría, la práctica. Eh, Uh -huh. hace, hace un año y medio, creo, fui a un taller de PNL, de programación neurolingüística, Uh de -huh. Kino Roca, no sé si lo conoces. Ah, sí, sí, sí. No en persona, pero en redes sociales, sí. Fui a Madrid a un taller Uh y -huh. él decía que había, por su experiencia, por lo que había estudiado o leído, la práctica debe ir antes de la teoría y no la teoría antes de la práctica, como se suele hacer. Yo en ese momento me quedé pensando, porque claro, cuando tú primero haces la práctica sin saber nada de teoría, enseguida, o por lo menos yo, empiezo a saber qué no funciona, por qué lo estoy haciendo mal. Sí, Entonces tienes esa necesidad de saber por qué lo estás haciendo mal. En vez de, vale, sé que esto está bien, voy a aplicarlo. Joder, lo estoy aplicando y no me sale, aún sabiendo qué es lo que está bien. Me pareció claro. muy interesante, pero luego también le di otra vuelta de tuerca y me quedé pensando. Dije, y realmente creo que no importa qué va primero, sino que sería muy interesante enlazar constantemente. Teoría, práctica, teoría, práctica, teoría, práctica. Sí, Pum, bum, bum, sí, bum, sí. bum, No constantemente. es todo práctica y dejo la práctica y luego es todo teoría. Claro. Es un intercalado. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, creo que se puede retroalimentar lo bueno de tener primero una teoría y luego pasarlo a la práctica, y lo bueno de tener una práctica, buscar esas deficiencias o cosas que no te cuadran y ir a la teoría para poder entenderlo. Uh-huh. Creo que es, vamos, según mi experiencia, que es la tuya es mucho mayor, pues pensé eso, que intercalando esa fase de teoría y práctica constantemente es cuando realmente tú aprendes más y mejor. Sí, sí, sí. O sea, entrelazar al final es mejor, exacto. Lo que pasa es que cuando vas teniendo práctica y experiencia, lo que haces es descartar la teoría que no sirve. Es, es la clave de... Porque hay mucha teoría, y más porque estamos en la era de la información, yo creo.
Entonces hay mucha información, hay mucho tal. Pero cuando tienes una práctica ya tienes un cierto criterio, ya te has pegado unas cuantas hostias también en ese tema, cosas que no te han funcionado, o sea, has hecho prueba y error, tal. Y entonces ya la teoría que nos sirve es mucho más fácil decir, vale, esto no, esto sí. Y esa teoría que has podido filtrar es la que sí que te la puedes usar para mejorar tu práctica. Un poco con lo que tú comentabas. Claro, y respecto a lo del aprendizaje, es que también pienso que, además, esto es un concepto que aprendí tampoco hace mucho, pero me llamó mucho la atención. Y es cuando, porque una de las cosas que a mí me llamó la atención de ti es ese, ¿cómo decirlo? Esas ganas constantes de querer aprender. O sea, esa motivación que tienes por aprender. Es una cosa que valoro mucho de ti, me gustó mucho de ti. Pero creo que yo también tengo esa mentalidad, esas ganas. Pero he caído en una trampa que se llama ley de uso. No sé si te suena. ¿Líder? Ley de uso. ¿No? Es ¿No? un ¿Cómo? concepto que quiere decir que si estudias mucha teoría, Sí. si luego no la llevas a la práctica, esa teoría se te puede volver en tu contra. Vale. Es un poco lo que te estaba comentando estos días atrás, de que ahora estoy un poco como... Porque yo los últimos 3 años he leído casi 200 libros, ¿vale? Entonces, mucha teoría y he podido aplicar cosas y otras no. Claro. Pero eso me ha recordado que al final es como ceguera de información, ¿no? Y esta es como ceguera. Claro, Tanta saturación, tanta luz que al final te ciega, ¿verdad? claro, por eso digo que, o sea, o yo veo que el tema de aprender no es simplemente teoría, 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 porque al final es, no sé, una imagen que me viene ahora, muchas veces cuando estoy hablando lo veo en imágenes, no sé si es consecuencia de haber hecho lo del tema de movilizar y tal, pero lo puedes ver como agua, si está mucho tiempo estancada, se corrompe, ¿no? Entonces necesita movimiento, ¿vale? La forma de movimiento es aplicándola. Claro. Entonces, un poquito haciéndolo en un símil, ¿no? Creo yo que el por qué puede pasar, sí, a mí me ha pasado también muchas veces de sacar mucha teoría, pero ya al final es como que lo sientes, te dice, Te saturas, dices. espérate. Llega un momento Sí, que dices, ¿para qué? ¿Para qué tanto? sí, sí, exacto. Y ves Aunque que lo no, disfrutes, aunque disfrutes aprendiendo. sí, sí, pero si ves que no en la práctica no hay resultados, investiga otras cosas, a Claro. ver qué puede estar fallando. ¿En qué te ha Sí, porque pasado? puede salir ¿En qué te ha el pasado, por dime. ejemplo, a ti? ¿En qué área o cuándo? ¿Dónde? Yo creo que en todas las que he ido leyendo. Y he leído pues de así áreas más, te puedo comentar, he leído de finanzas personales, he leído de seducción, he leído de memorizar, he leído de empresas, de emprender, he leído de, no sé ahora más, pero he ido tocando bastantes cosas que sí que me han movido por curiosidad, por querer aprender, por querer... Exacto. Ahora que sacas el tema de la seducción, que bueno, Ajá. habilidades sociales, ¿no? Lo podemos Sí, llamar, porque en sí, habilidades realidad sociales. son habilidades aplicadas a un montón de ámbitos, no solo seducción. Sí. Yo creo que esa para mí ha sido el área donde más he notado esa ley de uso, porque me ha gustado mucho O sea, yo cuando empecé a descubrir todo ese mundo, fue Sí. de tener habilidades sociales incluso más bajas de la media, a ver que se puede llegar a un nivel muy alto. Entonces, Ujú. cuando estuve en ese punto, yo quería leer constantemente, ver vídeos, alimentarme con ese tipo de información porque me parecía una locura. Sí. Una vez que vi que eso era posible y que iba recabando cada vez más información y más y más y más, llegó un momento que me pegó ahí la ley de uso de decir, vale, estás leyendo, te estás informando, estás viendo que es posible, pero no Ujú. lo estás aplicando a tu vida y estás viendo que tu vida podría estar aquí y tu vida está aquí. Y es una Claro. puta mierda.
Claro, sobre todo porque te comparas con lo que se ve, ¿no? Que se puede hacer, ¿no? El tema ahí es que como que te lo creas a nivel mental, ¿vale? Te vas creando todo y cuanto más lees dices, ostras, mira, y parece que se crea la sensación, o al menos a mí me ha pasado cuando he leído pues, todo, o sea, cada área así, que cuando tienes más información es como que tienes más razón y más te va a funcionar, Claro. ¿sabes? Es como que te lo están montando tan bien que, que de alguna forma tienes la sensación de que lo puedes ejecutar Ujú. sin haberlo ejecutado, ¿vale? Sí, Entonces, sí, sí. eso pasa con los proyectos. Yo cuando estuve en los proyectos así que emprendí por mi cuenta, primero te creas ahí tú todo lo que crees que va a funcionar, cómo y tal, lo lanzas al mercado y te quedas a nada. Claro. Entonces tienes que ir teniendo ese feedback con la realidad. Te comenté un día hace poco que hay una historia mitológica, ¿no? Que es Anteo, porque luchaba Hércules contra Anteo y Anteo no era inmortal, pero siempre que estaba con los pies en la tierra se regeneraba, ¿vale? Como que revivía, tenía fuerza. Vale. Sí, o sea, y Hércules no podía vencerle, o sea, le derrotaba, pero como estaba en contacto con el suelo, pues se volvía a levantar. Y la forma en que lo ganó fue levantando de la tierra y bueno, así es como lo derrotó. Y lo veo, ¿por qué lo veo conectado? Porque si no lo conectas con la realidad, con la tierra, con los pies en la tierra, toda la teoría al final Cae por su propio peso. se queda en nada, sí, puede caer, yo lo veo como que es humo que se diluye, que se evapora. Ujú. O Qué sea, tú bueno. no lo atas a la experiencia. Ajá. Vale, antes me has dicho que has emprendido ciertos proyectos y va un poco Sí, también relacionado con este aprendizaje, este conocimiento y luego aplicarlo, porque ya emprender es empezar a aplicar y empezar a tomar exacto. acción. Y me Sí. hablaste cuando la última vez que nos vimos, creo, o la primera, me hablaste Ujú. de un proyecto de informática que hiciste con tu hermano. Entonces, ¿cómo viste esa aplicación de todo eso a un proyecto tangible, verdadero? Sí. Bueno, a ver, yo realmente fue en 2013 o 14, 2014, que empecé así ya estaba terminando el proyecto fin de carrera y, bueno, lo había terminado ya en febrero de ese año, e hice el primer proyecto que fue el de la academia, una academia de memoria rápida, de todo lo que había estado haciendo ya en práctica, había ido a los campeonatos, había aplicado un poco en mi carrera porque ya estaba terminando, y además es ingeniería, que no hay tanta teoría, pero la teoría pues casi no había estudiado y había tenido resultados, o sea, no había estudiado el tiempo comparado con antes. Entonces dije, bueno, esto es algo útil, voy a compartirlo, voy a enseñarlo. Ese fue el proyecto primero que hice. Y bueno, fui con mi hermano, que él escritor, tiene varios libros, y ahí estaba él empezando en esa época, cara ya que sí, 6, 7 años, 6 años. Y lo que hicimos fue organizar eventos en teatros y tal, haciendo presentaciones. O sea, mi hermano hacía presentación del libro y creaba pues, sí, historias con el público y luego hacía demostraciones, ¿vale? Entonces, con esas demostraciones tal, al final hubo gente que vino a la academia y, y nada, se salió bien, lo único que, bueno, decidí salir de ahí por cierto tipo de asuntos. Ese fue el primer emprendimiento que hice, que eso hará ya de esos 6 años. Luego, pocos meses después, me metí con mi hermano y otro amigo a hacer un proyecto de radiofrecuencia. Ahora la radiofrecuencia está muy usada, que es bueno, esto que pasas, está el código de barras, ¿vale? ¿Vale? Bueno, para registrar lotes o cuando estás pasando en las cajas de supermercados, pues la radiofrecuencia es que en vez de ir uno a uno, creas un arco y pasas todo. Al final lo que hace es que un almacén tarde menos tiempo en montar su inventario. Y tiempo es dinero al final para una empresa. Ese es un proyecto que hicimos, se quedó a medias o sea, no se terminó por ciertos temas,
Y eso fue la primera experiencia así emprendiendo. No había leído tanto, había leído a Kiyosaki, Robert Kiyosaki, y de Harv Eker y alguno más, pero no había leído así, que es más de finanzas, y sí que tiene un poco de emprender, pero no tan específico. Y esa fue mi primera experiencia. Ya fue a finales de 2017 cuando, con todo lo que había aprendido de informática, pues decidí aplicarlo. Entonces, eso, hicimos primero un proyecto para bares y restaurantes que estuvimos meses desarrollándolo y luego vimos que, que no era escalable. Nosotros queríamos algo escalable, es decir, algo que una vez creado, el software como es una vez tienes el software, la producción es duplicarlo, es un copia y pega, no tiene costes. Entonces, el proyecto este que para bares y restaurantes, el coste era el hardware, es decir, las tablets y demás. Y lo dejamos de lado por este tema. Y ya hicimos durante todo 2018 un proyecto que era de conectar al ciudadano con entidades, o sea, con instituciones públicas y privadas, bien sea ayuntamientos, gimnasios, bueno, no hablamos con gimnasios, pero también entraban colegios, sí que estuvimos. Y bueno, hay de la teoría a la práctica, cosas Eso. que hay. Bueno, al final, lo primero que hicimos, o sea, sí que aplicamos bastante de la teoría, ¿vale? Entonces, primero hicimos encuestas a un colegio, porque la idea primero era hacer una aplicación para colegios, institutos, ¿vale? Y hicimos una encuesta, bueno, una amiga hizo una encuesta y nos pasó los audios. Y todo muy que sí, tal, todo muy afirmativo. Bueno, no sé cómo, no recuerdo ahora bien, pero pivotamos y lo hicimos más grande a más instituciones. Y, y en resumen, tampoco lo quiero alargar, pero sí que estuvimos hablando con gente que iba a poner ese producto. Le enseñamos un prototipo que no estaba programado, simplemente era como una imagen, pero que tenía la sensación de que fuera real, ¿vale? Eso es un PMV, el producto mínimo viable. Y aún así, aún habiéndonos dicho ellos que sí, tal, que iban a ponerlo en cuanto lo tuviésemos, pasaron los meses y cuando lo teníamos, eh, nada, se quedó, no dieron feedback, no tenían interés. Y eso nos fueron pasando en bodegas, en varios ámbitos. Vimos que no había interés, pues estuvimos todo el año haciendo pues la teoría de que hay que probar, de que testear, tal, y vimos que no funcionó, lo decidimos cerrar porque, bueno, estaba generando gastos y en aquella época pues no estaba, era a lo único que nos dedicábamos. Entonces, del tema de emprender, ahora cuando me comenta, porque sí que desde entonces, alguna vez sí que me han comentado algún proyecto y de informática, me han comentado toda la idea. Y claro, eso me recuerda un poco a mí cuando el primero que tenemos toda la idea y la lanzas y se queda ahí, Claro. no cuaja. Entonces, una forma que yo al menos a día de hoy, desde mi experiencia, puedo decir es, primero, mira que haya demanda y hazlo con lo mínimo. Es decir, no crees todo ni lo tengas todo encajado, porque lo has encajado aquí, pero la gente no sabe lo que quiere ni lo que va a comprar. Exactamente, ahí la gente va a su rollo, Claro, no claro. va acorde con lo que tú esperas tampoco, obviamente. Exacto, El mundo real. exacto. Sí, eso es, eso es. Entonces, lo primero es que tengas ventas. Si no tienes ventas, no tienes un proyecto. Y hasta ahí donde he llegado, por teoría, porque sí que he estado estudiando bastante de emprendimiento con Carlos Muñoz. Bueno, el siguiente paso, según esto, sería el tema del ciclo de flujo de efectivo. Es decir, si tienes ventas, pero te pagan a 30 o 60 días y tú tienes gastos, te vas a ahogar el negocio, ¿vale? Entonces, tener en cuenta eso sería un siguiente paso para crecer. Esto ya estoy hablando más de teoría que de práctica, ¿no? Y entonces, por eso se coge con pinzas o se prueba. El siguiente que es cuando tú vas creciendo ¿qué sería? El tema del equipo. O sea, si no tienes un buen equipo, si no tienes buena gente con la que puedas ir creciendo, pues al final también se va a quedar ahí. Es Claro. un poquito...
Pero bueno, por lo menos, o sea, cada cosa que emprendas en realidad es experiencia también que vas adquiriendo y también es tener ese calibraje de qué funciona y qué no. Sí, el calibraje, Cómo exacto. funciona la sociedad, cómo va todo. Yo creo que al final todo suma. Claro, entonces eso en la teoría, es que aunque lo pusiese en la teoría, ya esto ya más percepción mía, la teoría tú cuando lees algo, lo estás eh, mezclando, lo estás enlazando con lo que tú tienes de experiencia. Si tú tienes experiencia cero o lo que has visto en películas, incluso en la teoría vas a filtrar cosas, vas a ver qué confirma lo que tú piensas. Entonces, por eso, si no tienes práctica y te pones con teoría, si la teoría es buena, pues probablemente te diga los errores y te insista bastante. Ya no sé si lo vas a cometer alguno, pero bueno. Pero eso sería una teoría bastante robusta, ¿vale? Y robusta me refiero a que sirve, ¿vale? Que es útil. Entonces, ahora cuando... Exacto, ahora sí que tienes más calibraje, por eso te comentaba lo de filtrar, porque cuando lees, dices, vale, esto tiene sentido aquí, esto no lo sé, entonces ya tienes más, incluso un poquito más de humildad, de, ostras, no he leído mucho, voy a ser aquí, lo voy a petar. Exacto. Claro. Y ahora que has sacado el tema de Carlos Muñoz, además fue también un incentivo cuando quedamos la primera vez, que ya nos conocíamos de hace ya tiempo, pero fue un incentivo de curiosidad, creo, por parte de los dos, porque bueno, tú tuviste una experiencia con Carlos Muñoz, yo con Diego Dreyfus, y era en Sí. plan, vamos a contarnos a ver cómo fue la experiencia. ¿Cómo fue la experiencia con Carlos Muñoz? ¿Cómo lo conociste? ¿Qué tal con él? Sí, yo a ver, yo cuando empecé con el tema así más de emprender por segunda vez, a finales de 2017, yo seguía a Euge Oyer, ¿vale? Entonces, bueno, estuve viendo sus cursos, sus vídeos y, sí, fue a finales de 2018, si mal no recuerdo, que hicieron Carlos Muñoz y Euge, hicieron un pequeño evento en Barcelona, ¿vale? Entonces yo asistí a ese evento. Yo a Carlos Muñoz lo conocí a través de Euge, porque lo comentó en sus historias de Instagram y bueno, empecé a escucharlo y lo que decía, pues lo veía bastante sólido, lo veía que era interesante y aportaba, ¿no? Entonces comencé a seguirlo, luego lo conocí en persona un mes más tarde, ahí en Barcelona, y bueno, hablando con él, al final me comentó que si me iba a México porque iba a dar como un curso era Master Trainer, el nombre, en nada, en unos días. Es decir, si era no recuerdo los días, pero digamos que eran 5 o 6 días después de ese evento en Barcelona, que era el de este Vale. en México. Entonces, nada, fue una locura. O sea, le dije que sí, que iba a ir allí, nunca Sí. había viajado en avión. Joder. Y te vas a México. Y me voy, Y sí, te sí, vas me al fui culo del mundo. a Monterrey, fui allí. Ah, Nada, ese día dormí en Barcelona, al día siguiente salí para Albacete. De hecho, fui a Albacete Capital con una comida de emprendedores, porque en 2017 a finales yo estuve en un programa se llama Programa Serpa, de emprendedores. Y bueno, pues estuve ahí, conocí a bastantes, o sea, gente que tenía proyectos, que ya tenía negocios. Y nada, hice una comida con ellos. Eh, se- en- Conocía a uno de los que conocía de allí, organizaba viajes, entonces me organizó el viaje a México, que fue una pasada, sí, sí. qué Si guay. no, hubiese sido ahí un ¿Eso poco, a falta de cuánto tiempo te ya te digo, organizó? 4 o 5 días. Lo mejor es que al día siguiente me puse malo. Vale. Estuve 2 días enfermo con fiebre y era fin de semana, era un sábado y domingo, y decía, ostras, y creo que salí un miércoles o un jueves. Ah, Ya te digo, era muy, muy justo. El lunes me fui a sacarme el visado, se llama, ¿no? sí. El pasaporte. El pasaporte, claro, no tenía pasaporte, nunca había viajado. Y nada, para el miércoles estaba bien y me fui nada,
fui a A Monterrey. Monterrey. El viaje bien, me encantó volar, o sea, me gusta volar. La verdad que nunca había y me gustó. Qué bueno. Y nada, en Monterrey ha sido lo más anecdótico con Carlos. Fue, nada, el primer día, yo llegué un día antes, entonces ese día estuve por unas zonas, conociendo también museos. Mm. Y al día siguiente tenía un almuerzo, desayuno con él, ¿vale? Porque éramos varios, entonces por grupos íbamos unos al almuerzo, otros en comida, otros cena. Ajá. Entonces yo estuve en el almuerzo con él, nada, estuvimos contando con el grupo de personas que éramos allí. Y lo más anecdótico de ese curso, que es lo que bueno, de ese curso, de ese día que te comenté, fue que cuando ya íbamos al sitio donde iba a ser el evento, me dijo que me fuese con él. Sí. Entonces me fui con él y tenías su coche deportivo, que es un Alfa O Romeo sea, 4C. acabó el almuerzo y te dijo, José, Sí, vente conmigo. literal. Joder. Tal cual, tal cual. Y vi el coche y dijo, ostras, digo, esto para Instagram, ¿no? Como el tema de redes sociales y tal, comenta mucho. Y se quedó así parado y dijo, condúcelo tú. Y yo dije, ¿en serio? Dice, sí, sí, tal. Dije, bueno, pues. Y lo conducí. Y lo curioso es que yo el día de antes, donde estaba el hotel, Sí. no había, o sea, las zonas que no es del centro de Monterrey, vi que hay poca acera, o sea, está construido para coches, ¿vale? Y eran carreteras muy grandes y pasaban muchos coches sí, muy poco alocados, o al menos eso es lo que yo vi en esa parte. Y yo pensaba, digo, guau, aquí nunca voy a conducir, ¿sabes? Entonces, por eso es lo curioso, ¿no? Que al día siguiente estaba conduciendo el deportivo, por eso, por Monterrey, él me iba guiando y la verdad que en ese momento pues yo estaba así, decía, wow, esto es Claro, una pasada, ¿no? normal. Que de hecho se lo decía, cuando estaba conduciendo, digo, si no, no sé muy bien cómo le dije, pero le comenté un poco la sensación que estaba teniendo, ¿no? Tan eufórica, Claro. por decirlo. Sí, sí. Y bueno, luego estuvo el curso muy bien y demás, pero eso fue así, pues la experiencia, ¿no? Que Lo se que más quedó. te impactó, ¿no? Claro, claro, claro. Pero es mucho contraste, ¿no? Para lo que uno espera y demás. Claro, y además un torrente de emociones, de nunca has cogido un avión, todo rápido, te vas a México, conoces a Carlos Sí, Muñoz, te conduces su coche, o sea, toda la suma de cosas que es normal que estuvieras flipando en ese momento. sí, 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 fue bastante eso, fue wow. Claro. Esto no lo planeas. No, no, obviamente. Eso ni soñándolo se te hubiera ocurrido, No, no, no. seguramente. Claro, claro. Pues Sí, eso fue así. en ese sentido, mi experiencia con Diego Dreyfus no fue tan locura. No, Sí. no conducí su Lambo, pero estuvo muy bien. Además, yo me acababa de mudar a Valencia relativamente 2 meses antes. No tenía Ujú. nada de dinero, nada. Y supe que iba a dar un evento en Madrid. Al final yo pues pensaba que me gustaría ir, pero que no me lo podía permitir. No tenía dinero para poder ir. Pero bueno, al final un amigo me lo dejó, me insistió que fuera, que sabía que me iba a hacer mucha ilusión. Al final pude ir, conocí gente también, además de aquí de Valencia, con los que me llevé muy bien y pude sacar cosas muy positivas. Y luego de Qué guay. Diego Dreyfus, eh, a ver, aprendí cosas, obviamente, pero todo lo que él dijo, la mayoría de cosas, el 90-80%, yo como lo consumo tanto, yo como me he visto todos sus vídeos, yo como le he comprado todos los cursos, me he escuchado prácticamente todos sus podcasts, entonces sé exactamente cómo piensa, sé la información que dice. Y cuando fui al curso, pues fue la verdad que cosas que yo ya sabía, pero sobre Ujú. todo me quedo con la sensación. O sea, con la sensación de decir, vale, lo llevo viendo de manera digital durante un montón de tiempo. Le veo en persona, sé que es real, sé que es una persona de carne y hueso como yo. O sea, puede tener sus cualidades, sus dones, pero es una persona como lo soy yo. Y que haya llegado o tenga el nivel de conciencia que tiene, me hace ver
que esto es posible, que yo si así lo quiero también lo puedo alcanzar. Y para mí claro. eso supuso un golpe de realidad, de certeza, de decir, hostia, que yo si me lo curro también puedo llegar a esto. Obviamente hay factor de suerte, hay muchos factores, Sí, pero el darse cuenta que es una persona como lo soy yo y que si te lo curras y si vas al camino de tu mejor versión, lo puedes alcanzar si así lo quieres. Y para mí ese fue mi mayor aprendizaje que me llevé de él. Además, recuerdo que al día siguiente, o sea, yo estaba en mi habitación como, no sé, como, como si Aún está en shock, ¿no? estaba en shock. O sea, me pasé todo el día, te lo puedo decir, me pasé todo el día llorando, tío, muy emocionado de decir, tío, además de conocerle, decir, es que es posible. O sea, Pero al final es una referencia real que ves, ¿no? Es como que, vale, claro, además me esto pareció existe. que no era el típico millonario que es un gilipollas, ni mucho menos. O sea, yo vi que era una Ujú. persona que tiene la capacidad de comprarse un avión privado, que de hecho creo que se lo compró, de comprarse un Lamborghini, que de hecho se lo compró, y es una persona humilde, o sea, yo le vibré que era muy buena persona. Y ver todo eso dentro de ese mismo personaje, esa misma persona, buah, fue... O sea, no lo sé decir con palabras, no lo puedo expresar, pero Sí, fue una locura, fue una barbaridad. claro, Así que en ese qué sentido bueno, sí. te comprendo un poco y bueno, cuando nosotros quedamos y hablamos esto, pues yo creo que disfrutamos el uno del otro de las experiencias con una persona y con otra también. Claro, y compartirlo y sí, sí, fue... De hecho, se nos fue bastante rápido y porque yo ese día me tenía que ir, recuerdo. O sea, Mm, me iba... Porque era a finales, o sea, ya cercano a la Navidad. sí, Entonces, ese día cogía el bus y me iba y tal. sí, 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 cierto. Y sí, sí. Yo Fue, tenía hasta una hora. Recuerdo, ahora me he acordado que luego tuve que ir a toda hostia porque nos comimos bastante, o sea, salí más tarde de lo que tenía planeado y ajá, luego fui casi corriendo no te hasta la quedó. otra. Y como veía que ni el transporte y andando era igual, digo, bueno, andando puedo ir corriendo casi. Claro, Pues hay una... Sí, claro. sí. Y también cuando quedamos, estuvimos también contándonos un poco tema de redes sociales. Porque, bueno, Ujú. yo llevo 5 o 6 años en redes sociales aportando contenido. Y tú también llevas un tiempo aportando contenido. Entonces, Sí. yo te quiero preguntar, ¿qué te motivó el hecho de empezar a subir contenido a redes sociales? O sea, ¿qué te Ujú. llevó a eso? Bueno, pues me llevó dos cosas. Una, porque cuando estaba con el proyecto, vale, no es tan ideal ni nada, sino simplemente con el proyecto vi que tenía que tirar hacia el marketing y venta digital. Y vi que el contenido era una forma de crear marketing. Pero también vi que es una forma, que es un marketing, pero es un marketing que aporta, que ayuda. ¿Vale? Entonces dije, bueno, esto me encaja, ¿vale? Digo, bueno, es ayuda al resto y, y además me sirve como marketing. Eh, entonces, ¿cómo empecé? O sea, lo que empecé es eso. Lo que me llevó al marketing digital, que al final cae en redes sociales, porque hoy en día el marketing digital está en redes sociales, mucha parte, fue eso, fue que vi viendo que cuando yo tenía el producto, tenía el proyecto hecho, no había encaje con el mercado, entonces no sabía, no sabía qué es lo que me faltaba y fui tendiendo a eso, un poco por intuición y viendo, pero la forma en que, bueno, seguía a Carlos Muñoz y a Eugenio y hablaban mucho del tema de crear contenido de valor. Entonces dije, bueno, voy a practicarlo, voy a ponerlo en prueba. Y, y con el proyecto que estuve haciendo de las instituciones, sí que subimos algún contenido, mucho más de diseño. Mi hermano era el que se encargaba de la parte de diseño, que le encanta y se le da guay. Entonces, no era tanto con vídeo, sí que subí algún vídeo yo, pero más a nivel de presentación.
Pero cuando empecé a generar contenido fue cuando estuve en México, ¿vale? Porque cuando estuve en México, y esto no lo he comentado antes, también su equipo, el equipo de Carlos Muñoz, grabó un vídeo que salía yo. O sea, a mí me comentaron, oye, ¿quieres grabar un vídeo, tal? Piensa en una temática y lo hacemos. Joder, Y bueno, qué bueno. sí. Y aunque yo estaba con el proyecto de informática, yo donde tenía así mucho bagaje, y que veía que podía crear un vídeo que aportara valor era el tema de memoria. Entonces hice un vídeo de 3 tips para el tema de memorizar. Y nada, lo grabamos en las calles de Monterrey y fue ahí el primer vídeo que se grabó. El primero Luego ya tirando empecé ya a... por lo alto, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, fue exacto. El resto no ha tenido tanta calidad de producción, ¿vale? Pero ese fue el primero, así, sí, sí, el primero. Y nada, luego sí que estuve en 2018, que fue cuando estuve generando más, no, 2019, perdona, generando más contenido. Lo grababa pues eso en casa, con móvil, alguna vez sí que tenía alguna cámara más buena y lo que hice fue el contenido que creaba, o sea, porque mi idea era pues generar al final una comunidad para ver qué le puede servir, ¿vale? Entonces, lo que tenía así más a mano había leído mucho y lo que hice fue pues empezar a crear vídeos de cosas que me habían llamado la atención o que veía útiles. Básicamente los vídeos míos, la mayoría son eso, son o herramientas o luego también vi que las historias, porque al final una herramienta es como lo mismo, es una herramienta global sin tener el contexto, a veces no es tan útil. Entonces dije, bueno, ¿qué más puedo? Entonces, una historia, al final una historia, aunque no te diga claramente qué hacer, sí que o bien te inspira o bien te da una orientación, ¿vale? No te da algo específico que hacer, pero sí te orienta. O al menos tienes otras referencias. Entonces, también empecé a crear historias. Y ahora, luego los separé en un canal que tengo más cosas de memoria, Ujú. ¿vale? Que, ¿Cómo se bueno, llama? lo voy haciendo desde... Se llama José Learn Crash. Learn de aprender Ajá. y Crash, bueno, porque me gusta Crash Bandicoot de pequeño. Y también es Ahí. Crash. Y también es como un crash de romper, ¿no? Entonces, siempre estoy manera... El tema es que yo cuando aprendo algo, estoy una época, unos años, y luego veo dónde puedo romperlo y me quedo con lo útil y luego salto a otra cosa. Por Vale. eso, por ejemplo, ahora estoy en una época en eso, estoy rompiendo cosas que he leído y estoy viendo qué me quedó bueno y qué puedo renovar, ¿vale? Ajá. Lo Entonces, pondré de todas vi maneras aquí también... en la descripción, el Instagram y TikTok también. Sí, en Instagram, TikTok es donde más estoy generando ahora es en TikTok, que es más variado, no solo hay técnicas de estudio, si solo quieren ver técnicas, está en Instagram, en Facebook y en YouTube. Lo que pasa es que en YouTube estoy subiendo menos, pero Instagram y Facebook es donde más hay específico de eso. Vale. En TikTok pues tengo más variedad, respondo más también porque está habiendo más interacción en esa plataforma ahora. Entonces también me preguntaron ayer, por ejemplo, en el vídeo, hicieron un comentario en el vídeo que grabé en México. Me comentaban que cómo podría hacerlo con Honduras y Tegucigalpa, ¿vale? Entonces respondí, vale, Honduras es la capital y Tegucigalpa, o sea, Honduras es el país y Tegucigalpa la capital. Conté una historia, una forma en tiempo real, respondí, porque te permite hacer en ese formato y respondí. O sea, entonces ahí es donde tengo ahora más feedback y Vale. genero más. Y tema de comentarios. Se imagino que, Ah, como has dicho, habrá gente que te comente. Hay veces que sí, los comentarios son positivos y hay veces sí. que no son tan positivos. Entonces, ¿cómo llevas el tema de los haters o si has vivido de manera más o menos intensa esa parte? ¿Cómo lo llevas? Eh, a ver, comentarios, sí, siempre hay tanto cuando hacía en Facebook, que había más interacción y tal, como ahora en TikTok. Sí, siempre hay comentarios, pues, de cualquier tipo, a nivel de físico, a nivel de lo que estás comentando o cualquier cosa que se le pase a alguien por la cabeza. Pero
como realmente no les doy leña, no crece. No hay ningún hater que se haya posicionado porque yo tampoco me he posicionado contra esa persona, Claro. ¿sabes? Entonces, sí que hay varios, hay distintos. Hay uno, por ejemplo, que sí que comentó así alguna comentario despectivo y luego un mes volvió a comentar más o menos, pero ni le hice caso, ¿no? Entonces, el tema de comentarios negativos, pues si no los alimentas, al final no crece. O sea, crece cuando genera la discusión, ¿vale? Claro. De hecho, sí que me ha pasado alguna vez, y no haters, sino a lo mejor con personas también en otras plataformas, que yo he compartido muchas veces, comparto frases o, sí, frases que yo veo, pues, no sé, de alguna forma los veo interesantes y las comparto. Y siempre hay gente que opina lo distinto, o sea, algo distinto. Y sí, está bien siempre que se aporte o enriquezca, porque siempre un punto de vista muy difícil que no tenga cierto sesgo. Entonces, siempre que se aporte, está bien. Lo único que cuando se aporta de una forma que no aportas, sino simplemente estás defendiendo el punto de vista tuyo, porque el que yo he expresado no se comparte, pues ahí, por ejemplo, sí que he interactuado un poco, pero cuando he visto que no hay forma de unir, pues tampoco he seguido lo que es la conversación. Sí, 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 sí. Es un poco como yo lo gestiono. Yo creo que es una cualidad muy buena y muy necesaria para gente que, como nosotros, que creamos contenido, le subimos a las plataformas. Nos exponemos también como personas, o sea, no solo como profesionales, porque ahí llevaríamos una máscara de profesional, sino también Sí, como persona. Y claro, exponerte como persona y que te critiquen, posiblemente puede ser duro. Yo me acuerdo mis primeros años subiendo contenido, no lo pasaba bien cuando me criticaban, obviamente, pero sí que poco a poco he ido adquiriendo esa capacidad, esa habilidad de decir, me importa una mierda lo que me digan. Además, estuve escuchando un podcast de Diego Dreyfus que hablaba sobre esto, que decía, vienes a mi casa virtual, que es su canal de YouTube o lo que sea, y me vienes a insultar, te mando a chingar a tu madre. O sea, vienes a mi plataforma, claro. sabes lo que yo comparto, no te gusta y encima vienes a criticarme, pues te mando a tomar por culo o te ignoro o lo que sea. Yo creo que también Claro. es un poco así. Sí, a ver, yo veo dos cosas. Cuando se critica al creador, le, depende del tema y depende de tal, pero una de las cosas que puede suceder es el tema de la seguridad de seguir creando contenido. A mí que me critiquen en tema de cuando digo algo de memorizar o tal, tengo experiencia, he pasado campeonatos, he pasado momentos que no me genera ningún tipo de inseguridad con el que yo de alguna forma quiera atacar, ¿no? Claro. Un También comentario. le ve la incongruencia de su comentario. Sí, claro, no, si siempre un comentario, a ver, pueden haber comentarios con malas palabras, pero que sean constructivos. Bueno, eso puedes aprender, pero no me he encontrado, ahora mismo no recuerdo haberme encontrado con algún comentario de ese estilo. Pero lo que iba a comentar es que si uno está compartiendo algo que ya tiene experiencia, se ha llevado fallos, se ha tenido ya sus fallos y tal, eh, yo lo que percibo, al menos me pasa a mí, que me veo más sólido en el sentido de que, bueno, si alguien de alguna forma no es que no esté de acuerdo, simplemente que quiere de alguna forma dañar, pues no me genera eso porque eso, ya tengo un bagaje, sé conozco bastante los límites, conozco dónde se puede mejorar, siempre se puede aprender, ¿no? Pero es como que ya tienes un recorrido, ¿no? Y cuando tienes un recorrido es como que, bueno, que alguien que no tiene recorrido te intente decir algo y no tiene coherencia, pues simplemente ese comentario lo normal es que lo ignores porque
no es relevante, ¿no? O sea, creo que es natural. ¿Acaso que no quieras meterte en cizaña? Creo que lo natural es que se tienda a eso. Yo creo que ese es un motivo, o el principal motivo, de que mucha gente que le gusta aportar contenido, le gustaría hacer ese tipo de vídeos, de lo que sea, para subir a ciertas plataformas, no lo haga, por el miedo a que pensarán, que les puedan criticar y demás, porque no tienen ese bagaje en el momento de empezar. Entonces creo que yo por lo menos cuando empecé fue me voy a tirar a la piscina. O sea, no tengo ni idea de prácticamente de fitness. O sea, llevo entrenando no sé cuánto tiempo, pero estoy aquí iniciando este proyecto sin saber casi nada. Y fue que me tiré a la piscina. O sea, yo me acuerdo que fue un momento que veía ciertos vídeos de gente que yo seguía y decía, quiero hacer esto. Además tenía a mi novia al lado y le dije, bueno, mi novia de ese momento, y le dije, voy a hacer un canal de YouTube, ya está, decidido, hecho, lo hago. Y me tiré a la piscina, empecé a hacer vídeos y tal. ¿Qué pasa? Que ahí esos comentarios negativos sí que me perjudicaban personalmente mucho, me hacían daño porque obviamente no tenía ese bagaje, ni de conocimiento, ni físicamente, ni nada que en los últimos vídeos, o en el último contenido, sí que lo tenía. Y tenía Claro, pues experiencia de haber competido, experiencia de haber quedado pues en cierta posición, de tener cierto conocimiento y claro, te da una seguridad mucho sí, mayor. Ahí es cuando le encuentras la incongruencia al comentario mucho más rápido. De hecho, sí. a ver, lo hago un poco también para divertirme, pero busco comentarios negativos del pasado de decir, con ese cuerpo no vas a llegar a nada. Copio el vídeo de cuando quedé tercero de España y lo pego ahí. Échate el vídeo, crack, y ahora me cuentas. A ver, un poco de arrogancia, pero lo que hemos dicho antes, vienes a mi canal a criticarme, pues toma. Sí, Arrogancia que no me gusta ser así de normal, pero bueno, en ese momento, pues a lo mejor por las risas y por también dar un poco de escarmiento, pues sí que lo haces. sí. A ver, yo la historia, no conozco mucho en detalle la historia de cuando estuviste tu fase así de campeonatos y demás. Sí. No sé ahí si quieres comentar algo, ya que esta entrevista, pero sí que tengo curiosidad. Si no, bueno. Sí, sí, pero en cuanto a qué te refieres. Sí, no, tú estuviste en campeonato, has estado Sí, en Campeonato de Santoyo. España. Ajá, claro, yo eso no conozco nada, simplemente tengo alguna imagen que he visto alguna foto, Sí, pero no conozco la historia que hay detrás de pues esa. la historia era entrar en el fitness muy poco a poco. Llegó un momento que cada vez sentía que me iba picando más y más y más con este mundillo. Llegó un momento que quise competir, tenía eso como objetivo. Esto, claro, te hablo de años atrás, antes de competir. Yo entrené 8 años para mi primera competición, para la competición que hice. Oh, Entonces, pues no sé, sí, por ahí, o quizás 6 años atrás ya tenía claro que quería competir. Y pues nada, pues fui poco a poco, muchos altibajos, muchísimos, de pegarme contra un muro, de no saber qué hacer, de pensar que no era para mí, de pensar un montón de cosas. Y bueno, al final pues llegué, vi que era posible llevar un cuerpo decente, vi que era posible ir a un campeonato, vi que era posible llegar a un campeonato y poder calificar como yo califiqué y, joder, pues ver que eres posible de la nada a llegar a ese objetivo, pues la verdad es que te produce mucha satisfacción en ese momento, claro. sí, sí, sí. Vamos. Más o menos resumiéndote, esa es la Sí, historia sí. de por qué competí. No, pero me parece una pasada. Claro, y me aportó muchísimo a todos los niveles. O sea, puedes aplicar ese conocimiento y ese estrés que vives por dentro, esas cualidades que has tenido que desarrollar, luego te ayudan para aplicarlos a otros ámbitos, a otras áreas. Claro, claro. Ya has recorrido un camino de progreso, entonces es, ya Claro. vas con ese, sí, ya vas con ese recorrido en mente. Ujú.
Sí, sí. Exactamente, exactamente. Lo que pasa que, bueno, Guay. después de eso, pues sí que hubo un momento en mí que me hizo plantearme si era lo que realmente quería hacer, Ujú. si lo quería hacer de la misma manera, de otra, plantearme un poco todo. Y bueno, pues ahí, vamos, la gente que lo esté viendo esto y me haya seguido antes del canal, sabe que me he pegado un año y medio sin subir contenido a YouTube, por ejemplo, que es como la plataforma preferida, en la que más contenido, en la que más me he esforzado. Ujú. Pero también creo que es, por lo menos para mí, aunque sé que no era lo correcto de manera de fidelizar a la gente que me sigue, porque lo correcto hubiera sido seguir con el canal, aunque a lo mejor de otra manera. Pero es que lo necesitaba, tío. O sea, necesitaba ese salirme completamente y hablar Claro. conmigo mismo y decir, tío, ¿qué quieres? ¿Qué quieres hacer? Y eso, pues, he tardado bastante, pero bueno. Y todavía tampoco te creas que lo tengo 100% seguro, pero sí que tengo seguro que me tengo que seguir moviendo. O sea, no puedo estar quieto y decir, venga, a ver si me viene la inspiración de saber qué quiero hacer con mi vida. No, no, no. O sea, hay que moverse. Claro. Claro, hay una cosa ahora que me has dicho, lo de aún no sabes, porque esto a lo mejor es un poco polémico, aunque lo voy a decir muy, muy breve, supongo, pero está mucho en el tema del propósito y sigue tu como que tienes que tener muy claro dónde tienes que ir. Y hay un concepto que se llama falacia teleológica, que lo que dice es como que la teleología, por lo que yo estuve mirando, es como que un agente, un organismo, una persona en este caso, tiene claro el fin, a dónde va, ¿vale? Creo que, si mal no recuerdo, no sé si viene de Aristóteles, ahora mismo no tengo muy bien la información, pero está en ese entorno. Y, y es algo que a día de hoy está y es como que es el camino a seguir y como que si no tienes ese propósito, pues no vas a tener dinero, no vas a tener pareja. Yo he visto mucho de eso en redes sociales y no estoy del todo de acuerdo. Sí que, o sea, hay matices ahí, es decir, si tienes un objetivo, bien, lo vas hacia él, te organizas en base a ello y te permite lograrlo, sí. Claro. Pero cosas, ¿cuán largo? Cuanto más largo, más cosas te pasan en la vida y si esa nueva información no la integras porque tienes tu propósito, puede que te estés perdiendo formas de explorarte y caminos, ¿vale? Es posible que esa dirección te haya llevado hacia ahí, vale, pero quizás ya está, ese es el punto y ahora tienes que renovarte. Claro. Entonces, por eso lo veo, el tema este lo veo un poco casi. No, no suelo hablar mucho de esos temas y tan. No, pero está muy interesante y qué bueno que lo sacas. Porque yo me acuerdo de dos personas. Primero de una frase de Johnny Depp que decía, llevo tantos años actuando y todavía no sé ni siquiera si es mi camino. Y el tío, vamos, a mí me parece un actor de la hostia, me gusta muchísimo. Además, porque le da también su toque, o sea, no es como Sí. un actor estándar que sirve para todo tipo de cosas. O. No, no, es una persona con su personalidad y proyecta su personalidad a todo aquello que hace. Entonces, él sí es cierto que se ha dedicado a actuar, aunque él hubiera querido ser músico, porque él fue a Los Ángeles, creo, sí, a Los Ángeles, para ser músico de una banda. De hecho, toca muy bien, muy bien. Y al final, No pues sé. entre unas cosas y otras, fue actor. Y me quedo mucho con esa frase. Y me quedo también mucho con Diego Dreyfus, otra vez, de nuevo. Estoy muy influenciado por él, pero va mucho en relación a lo que tú has dicho también. Él dice que tiene una estrella polar, que tiene una dirección porque más o menos se ha conocido a sí mismo, sabe por dónde tiende a ir, entonces va en esa dirección. Ahora, es una meta, por así decirlo, una dirección tan grande, tan monstruosa como puede ser una estrella, que él Ujú. solo sabe que va por ese camino, pero no se encierra así de decir,
tengo que alcanzar este y este objetivo, sino que sabe más o menos la dirección, pero está abierto a todo lo que le puede pasar. Y si le Exacto. ocurre una oportunidad y darse cuenta de decir, hostia, esto no lo conocía de mí, voy a ver si lo puedo aprovechar. Claro. A mí eso me parece muy interesante. Cuando lo vi al principio, no te creas que lo entendí muy bien, pero luego poco a poco dije, hostia, lo que está diciendo es muy potente. Exacto. Pues sí, sí, va la misma esencia, yo Ujú. creo. Sí, sí. Joder, pues Sí, al final hemos terminado de una manera muy filosófica, que ya sabes que sí, a mí, sí. vamos, me encanta. O sea, podría estar aquí 3 4 toda la tarde. Sí. Y nada, José, no sé si hay algo que quieras añadir, algo que quieras comentar. No, yo creo que, o sea, más o menos he hablado bastante. Siempre hay temas, como tú dices, que se pueden hablar, pero Ujú. yo por mi parte he estado muy a gusto aquí en la entrevista contigo y, bueno, igual que cuando estamos hablando, Ujú. persona normal. Prácticamente igual, tío. Sí, 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 la verdad que sí, sí, sí. Y no sé, nada más, no sé si tú tienes alguna pregunta o algo en plan final. Pues solo decir que me lo he pasado también muy bien. Es que es como si hubiéramos quedado a tomar algo, prácticamente. Sí, sí, Y nada, me lo he pasado muy bien, he estado muy a gusto. Y bueno, quedan temas por hablar seguramente, obviamente. Entonces, pues yo creo que es buena oportunidad para luego en el futuro hacer otro podcast o incluso si ya se puede, por lo que sea, hacerlo de manera presencial, aún grabándolo sí, y que quede muy chulo también. sí, sí, sí. Pues cuenta conmigo. Así que nada, José, muchas gracias por estar por aquí. Voy a decir tus redes A ti. sociales por aquí en la descripción para que te puedan seguir, quien quiera. Vale, Y vale. nada, una vez más, un abrazo, gracias y nos vemos en la próxima. Un abrazo de tío, Un César. abrazo, cuídate, Chao. chao.